Los socialistas gallegos pedirán en el Parlamento el cese del valedor do Pobo. Las declaraciones de Benigno López apoyando los recortes y sugiriendo la suspensión de la ley de dependencia han abierto la mayor crisis que se recuerda en la historia de la institución. Sin embargo, no es la única polémica en la que se ha visto envuelto el defensor autonómico en los últimos años. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta semana se cumplía además un mes del incendio das Fragas do Eume. Hoy volvemos allí. Los vecinos se sienten más que nunca abandonados. Non apareceu nada. Aquí non veñan falar coa xente, non veñan. Para nada. Sempre prometeron e nunca nada deron. Por aquí llevamos decir. Son las quejas de los habitantes de la zona de Acapela, una de las más afectadas por las llamas. Muchas de estas personas han perdido su medio de vida y aseguran que nadie se ha acercado hasta sus casas para hablar de regeneración de la zona y mucho menos de indemnizaciones. En Sada, en A Coruña, sigue la polémica sobre quién debe ser el conserje del colegio. Ante la baja del bedel, los padres están haciendo turnos. El problema está en que ese colegio ya tiene un conserje asignado, un hombre que tiene cuentas pendientes con la justicia por haber dado un positivo de alcoholemia. Con todo, los padres prefieren seguir encargándose del centro y que este hombre no esté cerca de sus hijos. Rutas turísticas al más puro estilo hollywoodiense en Galicia. El Ayuntamiento pontevedrés de Salceda de Caselas acaba de empezar una ruta de lo más especial. En ella está incluido la casa familiar del actor Martin Sheen, una nueva forma de hacer turismo. Enseguida se la contamos. Francia cuenta las horas para la segunda vuelta de las presidenciales. Es el asalto definitivo. François Hollande o Nicolas Sarkozy. El socialista sigue por delante en los comicios. Sarkozy dice que todavía tiene tiempo para remontar. Grecia también se enfrentará mañana a unas generales con el fantasma de la bancarrota siempre presente. Es ya el mejor spa del país y está en Galicia. Lo dice la prestigiosa revista de viajes Traveler. Es el balneario de Mondariz, un sueño que nació en 1873 y que desde entonces se ha convertido en un lugar de referencia si hablamos de termalismo. La idea de acercar las aguas biomedicinales del manantial al gran público ha cuajado. Es una producción gallega, en menos de un mes estará en el Festival de Cannes y ayer mismo se estrenaba en A Coruña. Vilamor es el nuevo trabajo de Ignacio Vilar, también director de Pradolongo. En unos minutos, él y sus protagonistas de esta historia les cuentan en profundidad lo que es Vilamor. O valedor do Pobo, non sei que é. Que un superherói. Ai, non, é unha persona, pero non sei que é o que fai. Non é o defensor do pobo, é o defensor do pobo, ¿no? No tengo ni idea. El defensor del pueblo, sí. El valedor, no sé si es exactamente lo mismo. Es más o menos a quien todos los ciudadanos deben expresar sus quejas. Un representante al cual se puede acudir si tienes alguna cosa que reclamar. Conocido o no, el valedor do Pobo ha sido uno de los protagonistas de la semana en Galicia. Benigno López levantó polémica al justificar en una comisión parlamentaria los recortes gubernamentales y sugerir la suspensión de la ley de dependencia ante la falta de recursos. Sus palabras podrían llegar al pleno del hemiciclo gallego. El Grupo Socialista presentará una iniciativa parlamentaria para pedir su cese, invocando uno de los artículos de la ley do valedor. Entienden que López ha incumplido de manera notoria las obligaciones de su cargo como defensor de todos los gallegos. Por su parte, el Partido Popular pide que no se criminalice al valedor por emitir lo que consideran una simple opinión. Otros grupos como el BNG o Esquerda Unida Verdes había pedido ya el cese del actual valedor. La Confederación Galega de Personas con Discapacidad ha solicitado que al menos rectifique. El caso es que las declaraciones de Benigno López han abierto una crisis sin precedentes en la institución. En 1981, el Estatuto de Autonomía abría la posibilidad de que Galicia contase con su propio defensor del ciudadano. En 1992, Xosé Cora se convertía en el primer valedor do Pobo, una figura independiente sin poder sancionador elegida por mayoría cualificada del Parlamento gallego.
Tras 20 años de funcionamiento, la polémica abierta esta semana por su actual responsable, Benigno López, ha golpeado de lleno a la institución. A las críticas de organizaciones sociales y las peticiones de renuncio o cese de varios partidos políticos, se ha sumado la dimisión de la segunda vicevaledora, en desacuerdo con su superior. Y es que a pesar de haber sido elegido en 1997 por unanimidad del Parlamento, López ha resultado ser un valedor controvertido. Especialmente agrias han sido las polémicas vinculadas a la lengua. En 2010 reprendió a la Xunta y al Ayuntamiento de A Coruña por una guía de consumo editada exclusivamente en gallego. El año pasado lograba la corrección de un libro de texto que hablaba del gallego como lengua propia de Galicia sin mencionar al castellano. Varias organizaciones de defensa de la lengua pidieron entonces la dimisión, que hoy se le vuelve a reclamar por sus declaraciones sobre la ley de dependencia. Esta semana se cumplía en Galicia un mes de los sucesos que dejaban helados a todos los habitantes de la comunidad. El 1 de abril ardían as fragas do Eume, uno de los parques nacionales más importantes del país. Luchaba durante más de 50 horas contra las llamas. Los datos oficiales dejaban finalmente 750 hectáreas de monte quemado, pero también muchos vecinos que a día de hoy siguen sintiéndose abandonados. Ha pasado un mes desde el incendio y en las fragas do Eume prevalecen dos huellas imborrables, la del paso de las llamas y la desesperación de los vecinos. Seguimos angustiados, a decir la verdad, porque no se acerca nadie, no sabemos nada de nada, nada. Aquí non veu nadie, nin se poden cortar os árboles, nin que se vai facer. Los habitantes de la zona de Acapela se quejan de que la administración les tiene abandonados. Naide, non apareceu naide. Aquí non veñan falar coa xente, non veñan, para nada. Sempre prometeron e nunca nada deron. Para que llevamos a decir. Y es que para muchos el fuego se ha llevado su medio de vida. Pedimos que nos dean algunha axuda, porque a madeira que tiñamos ardeu todo. E non nos quedou nada. É de que vamos vivir. Aquí nadie debeu falar cos veciños de dicir, oye, pois mira, pois vamos mirar de repolvorar o monte ou de quitar a madeira que está queimada, porque ahora a madeira non é que xa na paguen, é que xa non che, aínda que é de regales, non che veñen por ela. Los vecinos temen además que si la madera sigue secando, que en verano pueda originarse otro incendio. Dependen de permisos para poder mover los árboles que han sido pasto de las llamas. É dicir, para limpar o teu tes que pedir permiso, porque claro, en teoría este é parque natural. Se é parque natural, para unhas cousas, pero non é parque para outras. O parque natural para eles é moi bonito, pero se lles gusta, pois que compren todo. Marchamos. Es la voz crítica de quienes todavía ven su futuro muy negro. Más allá de la evidente pérdida ecológica, este incendio ha dejado a decenas de personas a punto de perder su medio de vida. Hoy les vamos a contar la historia de Antonia. Ella posee la única empresa de cosmética natural que existe en Galicia. La mayor parte de sus componentes los recolecta precisamente allí, en las fragas. El incendio de las fragas do Eume redujo a cenizas más de 750 hectáreas, pero además estuvo a punto de llevarse por delante el medio de vida de decenas de personas. Es el caso de Antonia. Ella posee el único laboratorio de cosmética natural existente en Galicia. Parte de sus materiales los recoge precisamente en las fragas. La cera de abejas, savia de abedul, ¿sabes? Y todo eso. Y para nosotros fue muy doloroso. Muy doloroso. Me llamó la gente desde Barcelona, desde Madrid, llamaron desde Italia para casi darnos el pésame. Como su propio nombre indica, la cosmética natural basa su composición únicamente en elementos como aceites esenciales, plantas o ceras naturales. Su filosofía se basa en reforzar y estimular las funciones que ya de por sí cumple nuestra propia piel. Es como crear un nuevo concepto de la cosmética. Es aprovechar el aporte nutricional de nuestro organismo para que aflore la piel, activando el riego periférico. Tras asentarse en Barcelona y Madrid, la empresa de Antonia se prepara ahora para dar el salto al mercado italiano. Incluso se han hecho un hueco en platos de cine y televisión donde sus productos se utilizan como protectores de la piel. Tenemos a una maquilladora de cine y televisión que lleva bastantes años con nuestros productos, que lo aplica como base de maquillaje. Protege la piel de lo que pueda, del daño que le pueda hacer un maquillaje. Y es que en muchas ocasiones la mejor respuesta la encontramos en la propia naturaleza.
El incendio das Fragas do Eume se vio favorecido por la escasez de lluvias que sufría Galicia y que nos puso al borde de la restricción de agua. Un mes después, la situación parece haber dado la vuelta. Las abundantes precipitaciones caídas durante los últimos 30 días han desactivado la alerta por sequía en nuestra comunidad. Después de uno de los inviernos más secos de los últimos años, abril ha sido más lluvioso de lo normal. Un mes muy húmedo con una media de 170 litros por metro cuadrado que coloca a los embalses gallegos a más del 90% de su capacidad. En abril aguas mil e en maio a unha vella queima o tallo. A señora maior que se ten que poñer no fuego. Pues lloviendo siempre, lo que pasa es que tuvimos un invierno maravilloso, de los pocos que suele haber en Galicia. No vamos a tener el verano igual, me parece a mí, ¿eh? El tiempo es tiempo que no es ya de esta época, sería de febrero o marzo. La lluvia todavía seguirá acompañándonos durante varios días. Aunque la borrasca parece que nos ha dejado, todavía mañana permanecerán las nubes y seguirá la inestabilidad. Será el lunes cuando la lluvia nos dará un pequeño respiro. El martes entrará otro frente frío. Un camión perdía esta mañana su carga de unas 20 toneladas de restos de pescado podrido. Sucedía en la travesía de Oseiro, en el municipio de Arteixo. El suceso ocurrió a las 10:30 de la mañana, cuando el vehículo pesado subió una fuerte pendiente. Un cambio brusco en una marcha hizo que la puerta trasera cediera y que casi toda la carga se esparciese por la calzada, dejando en la zona un fuerte y desagradable olor. La carretera ha permanecido cortada toda la tarde. Los vecinos creen que este tipo de vehículos deberían circular por otro tipo de vías. O camión subía e se lle abriron as portas de atrás e iban os contenedores tirando todo o pescado podrido que vai para Suevos, para unha fábrica. O que apesta. Se non habería unha alternativa para conducilo por outro sitio. Hai que intentar, na medida do posible, eliminar o tráfico pesado destas zonas que a población está tan próxima ás estradas, non? Continúa la polémica en el colegio de Sada, en A Coruña. Ante la baja del conserje, los padres han decidido hacer turnos como bedeles en el centro. No están de acuerdo con la propuesta del concello, que ha determinado que sea un condenado por la justicia quien ocupe ese puesto. Lo cierto es que hoy podíamos leer en La Voz de Galicia que este hombre había dado positivo en un control de alcoholemia. El conserje rechazado asegura precisamente que cometió un error y se pregunta si estos padres son perfectos. A los padres del colegio de Sada y sus contornos les ha salido una nueva ocupación. El conserje está de baja y han preferido ejercer ellos de bedeles antes de aceptar el sustituto que ofrece el concello, un condenado por la justicia a realizar trabajos comunitarios. Creemos que no es el mejor sitio para que alguien que es condenado por la comisión de un delito a realizar este tipo de trabajos. Hombre, hay un montón de sitios, parques y jardines, no sé, otros sitios donde puede desarrollar esta actividad. Lois es el primero de los 40 padres que se han ofrecido voluntarios a conserje, un amplio apoyo del que la dirección del centro se muestra orgullosa. Estamos contentísimos, los padres suelen responder muy bien. Aunque parece poca cosa coger el teléfono, abrir la puerta cuando suena el timbre, la cantidad de veces al día que suena el teléfono y la cantidad de veces al día que hay que ir a abrir la puerta es increíble. No nos parece lo más adecuado poner en sus manos directamente todo el colegio. A pesar de que el gobierno local considera inaceptable la postura de la comunidad escolar, ellos lo tienen claro. Nosotros con ser padres y hacerlo como podemos tenemos suficiente. No estamos cortando el tráfico, estamos supliendo un conserje que permite que la actividad escolar del centro pues, se mantenga. Los padres ya han enviado un escrito a la Consellería solicitando un sustituto. Mientras tanto, seguirán teniendo la responsabilidad de quien guarda las llaves. Hoy conocíamos a través de las páginas de La Voz de Galicia que un cura de Mondoñedo ha rechazado bautizar a una niña. Creía que esta pequeña había sido engendrada in vitro. La familia afectada está indignada con la decisión del sacerdote. Al parecer, cuando solicitaron la fecha para bautizar a la niña, el cura les dijo que se había enterado de que la pequeña había sido engendrada gracias a la reproducción asistida y que este método no estaba aceptado por la Iglesia. Los padres creen que este aspecto de su vida pertenece precisamente a su vida privada. La niña ya ha sido bautizada en otra parroquia de la comarca. Salen a subasta los coches oficiales del Ayuntamiento de A Coruña. Hoy precisamente los podíamos ver expuestos en la plaza de María Pita.
Se trata de la flota de vehículos de la época del bipartito. El actual gobierno del Partido Popular restringía hace meses el uso de vehículos oficiales. Los interesados en adquirir uno de estos 7 coches tienen 14 días para presentar sus propuestas. Así se recoge en el Diario Oficial de Galicia, donde se publica además la subasta de otro lote de 10 vehículos que se venderán de forma conjunta y se destinarán a chatarra. Los precios se mueven entre los 30.000 euros de un coche blindado a los 2.600, por ejemplo, de un Volvo adquirido en el año 98. Esta mañana el concello pontevedrés de Salceda de Caselas protagonizó una ruta turística al más puro estilo Hollywood. La moda estadounidense de visitar las casas de las celebrities llega a esta localidad. Han incluido la casa familiar del actor Martin Sheen entre las paradas estrellas de Coñece o Teu Entorno, un programa de senderismo con el que el ayuntamiento pretende concienciar sobre el potencial paisajístico y cultural de esta zona. Visitar las casas de las celebrities ya no solo es cosa de Hollywood. En Salceda de Caselas hoy toca caminar hacia los orígenes de su vecino más ilustre, el mítico actor Martin Sheen. El ayuntamiento de la localidad ha incluido en su última ruta turística la casa familiar del intérprete de Apocalipsis Now. Aquí está no camiño para facer a rodaxe da película de Way. E aquí está na casa, esta é a casa que vamos a pasar hoxe por ela, onde estaban en período vacacional, aí coa súa familia, ainda que, bueno, estes momentos non os podemos disfrutar porque, bueno, é bastante íntimo e moi pouca xente se pode enterar. La visita está integrada en el programa Coñece o Teu Entorno, sin duda una excusa de cine para poner de relieve el interés paisajístico y cultural de la zona. Hai un gran descoñecemento, pensamos, de que do rural, non? Da parte do rural, da parte das parroquias. Vas conocendo algo que non conocías, claro. Pero eu que non sei moi ben onde a casa esa, sei que vivía pa aí. Y después de una breve parada para reponer fuerzas, sale por fin a nuestro camino el número 57 del barrio de Arrevolta. A primeira vez que viu Martin Sheen en Estevez a este mesmo lugar foi no ano 1969. Naquela aínda se conservaba a casa original e el ten dito en moitas ocasións que tivo a sorte de poder dormir na mesma cama, na mesma habitación onde nacera o seu pai. Esto todo era todo zona de los Estevez, de ellos, de los abuelos de Martin Sheen. Ellos vivían aquí en una casita aquí atrás, que eran como unas cuadritas. Mi cuñado era sobrino de ellos y cada vez que veníamos aquí nos daba mucha pena. La última vez que el actor visitó la casa de su padre fue en el mes de octubre. Entonces lo hizo acompañado por las cámaras de la NBC para grabar un documental sobre sus orígenes. Todos sabemos que Martin Sheen liderou moitas das campañas en defensa dos dereitos civis en Estados Unidos, nomeadamente contra a guerra de Irak. E, polo tanto, son méritos non só artísticos, cinematográficos, sino tamén humanos. Le está costando conseguirlo, pero el alcalde de Salceda de Caselas seguirá negociando para nombrar a Martin Sheen hijo ilustre de la localidad. A ver, fuerte, fuerte. A pocos kilómetros de Salceda de Caselas, en Tui, un vecino de la localidad celebraba esta tarde su 105 aniversario. Con más de un siglo a sus espaldas, Salvador Domínguez es la persona más longeva del concello tudense. Hoy la banda de gaiteiros de su parroquia tocaba para él un emotivo cumpleaños feliz en el homenaje que le ha querido dedicar su ayuntamiento. En nuestra charla con Salvador no hemos sido capaces de sonsacarle el secreto de su longevidad, pero a cambio el homenajeado nos ha dedicado un refrán. Me calzo, yo me visto, me pongo las reinas para ir a San Francisco. Muy bien, muy bien. Me siento más emocionada que el pobre, porque él al mismo tiempo no se da cuenta de lo que está pasando, porque tampouco se dá conta de que ten 105 anos. E esta mañá yo preguntei e non me supo contestar. Quedou solteiro, conviviu sempre con meus pais, eu a partir dos 8 anos empecé a convivir con él, e a verdad que é unha felicidade haber convivido con él. Negocios en liquidación, tiendas que cierran y locales que quedan abandonados. Es el día a día de muchas calles de Galicia. El proyecto Yihad Comercial, surgido en A Coruña, denuncia esta situación y trata de hacernos reflexionar sobre nuestros hábitos comerciales. Hola, me llamo Iván y he hecho un proyecto de fotografía que se llama Yihad Comercial para el pequeño comercio.
Trata de reflejar la desolación que deja, sobre todo por la zona centro, los pequeños comercios cerrados y abandonados, que es bastante abrumante la cantidad de los que hay. Es una de las únicas fotos, la única, por así decirlo, de toda la exposición que el local estaba abierto cuando se sacó la fotografía, pero eran dos locales juntos que estaban ambos en liquidación por cierre. Era realmente la única fotografía abierta y hoy en día cerrada. Hay muchos factores, o sea, uno de los factores clave es la crisis actualmente, pero esto es algo anterior a la crisis y realmente es un cambio de nuestros hábitos. Hemos pasado de ir a comprar a la tienda debajo de tu casa a irte todas las tardes a pasarlo en un supermercado. La Coruña es una ciudad que tiene 5 veces más centros comerciales por habitante que el resto de España. Es evidente que ahí hay un problema muy serio por detrás y que está impulsado por los grandes centros comerciales, eso es evidente. Esta es una de las fotos que más me llama la atención desde el punto de vista de que se ve perfectamente hasta qué grado llega el deterioro en la ciudad. Es un poco el símbolo de qué puede llegar a pasar. Lo primero que hay que hacer es reflexionar. El balneario de Mondariz es ya el mejor de España. No lo decimos nosotros, lo dice la importante publicación de viajes Traveler. No es la primera vez que el complejo pontevedrés destaca en este sector, ya que en 2005 fue reconocido como mejor hotel por otra reconocida revista. El sueño de este balneario nació en 1873 y desde entonces se ha convertido en un lugar de referencia cuando hablamos de termalismo. Intentamos defender un espacio natural gallego privilegiado que consideramos que todo el mundo puede conocer y que debe conocer y además disfrutar de él. Más de un siglo de historia, coronado con el reciente premio al mejor spa del país que entrega la prestigiosa revista de viajes Traveler. La idea de acercar las aguas biomedicinales del manantial de Mondariz al gran público ha cuajado. Para empezar ya te cansa, descansas mejor, los chorros te mejoran mucho la situación lumbar. En fin, y además es un placer cuidarse. En el Palacio del Agua nos podemos encontrar una serie de actividades en una piscina central, pero también una serie de saunas y de servicios alrededor del spa. Estamos hablando de un espacio de 3.000 metros cuadrados dedicados a lo que nosotros denominamos el ocio termal. Un ocio termal que no escapa de los tiempos difíciles. Nadie puede decir que está fuera de ese contexto. Este premio quizás es una forma de ayudarnos a superar o a plantarle cara a la crisis realmente. Y aunque son muchos quienes disfrutan de sus aguas... Yo es que vivo cerca de aquí, entonces intento por lo menos una vez cada 15 días o cada mes poder venir aquí para desconectar un poco, relajarme y la verdad es que es una maravilla. Los gallegos no somos quienes más lo apreciamos. Que el mejor spa de España esté en Galicia y que haya un importante número de gallegos que no conozcan las instalaciones del balneario de Mondariz realmente es una tristeza. No se preocupen, nunca es tarde y por suerte no se moverá de Mondariz. Hoy se celebra en A Coruña el Día de la Ciencia en la Calle. Cientos de niños se han acercado al Parque de Santa Margarita para conmemorar este día y, cómo no, para mostrar esos proyectos en los que llevan tanto tiempo trabajando. La Feria Científica ha sido un año más de lo más divertida para los pequeños. Los museos científicos también han celebrado este día con una jornada de puertas abiertas en la ciudad, entre ellos el nuevo Museo Nacional Coruñés, el MUNCIT. Es un día donde la gente puede aprender cosas que hay de la ciencia. Un día que puedes pasártelo muy bien y ver muchas cosas. Puede hacer muchos experimentos, hay juegos y además luego suelta un montón de globos. Y también hay talleres de otros institutos que están muy bien, la verdad. A mí me han impresionado. A lo largo de todo el tiempo tuvo muchos experimentos y cosas y es muy interesante. A seguir evolucionando el planeta. Entonces, hacer experimentos con la naturaleza. Sean ustedes bienvenidos para esta inauguración del Museo Nacional
de ciencia y tecnología. Un recibimiento sin igual para la jornada de puertas abiertas que el Múncit, el primer Museo Nacional de Galicia, ha ofrecido a sus visitantes. Muchos no han querido perderse este acontecimiento porque hasta junio no volverá a abrir para el público. Claro, hoy es el Día de la Ciencia y tenemos que aprovechar este día, pues evidentemente visitando el Museo de la Ciencia. Bueno, la idea la tuvo mi marido, que se enteró de que esto se inauguraba porque habían estado ayer los príncipes aquí y entonces hemos decidido traer a los niños. Llevaba ya tiempo, bueno, sabiendo que estaba el museo aquí y de vez en cuando pasaba preguntaba al guardia de seguridad que estaba, que cuando se inauguraba y todo eso. La primera impresión no ha defraudado a sus visitantes. Bueno, lo que he visto pues me ha gustado todo. Hay algunas cosas que no sé, que resultan muy interesantes y que hacía tiempo que ya no se veían desde hace tiempo. Lo que estuvimos viendo las máquinas nos encantó desde luego. Y ahora pues seguimos viendo todo esto y muy bien. Muchos incluso han alabado que un museo de estas características haya recaído en Galicia. Todo lo que venga, bienvenido. Porque además está en un lugar, en un marco incomparable, como es la playa de Riazor, el paseo marítimo. Yo pienso que es un lugar precioso para ubicar un museo así. Pues me parece estupendo, porque además completa mucho, ¿no?, todos los museos que hay de ciencia, está muy bien. Éxito rotundo el de su primer día abierto al público. Hasta el Múncit se acercaron miles de personas. Esta aplicación introducción infantil en base a una base de datos que tenemos. 18 personas han sido detenidas en el marco de una operación contra la pornografía infantil. ¿Sí? La Policía Nacional se ha incautado de material en el que niños de muy corta edad eran víctimas de agresiones sexuales cometidas por adultos. La denominada Operación Adriano se ha desarrollado durante varios meses y se ha llevado a cabo gracias a un software específico facilitado por la Europol. Además de los 18 detenidos, hay imputadas 17 personas más. Por lo poco que hemos visto hasta ahora, porque hay que analizar todo el material intervenido, se ven agresiones a menores pues de 4 años, de 3 años, agresiones demasiado desagradables y bastante brutales. Pues hemos utilizado un programa específico que nos permite la localización de las descargas una vez que se han efectuado completamente. Es el programa Nordic Emule, que además nos sitúa exactamente el lugar de descarga, el ordenador donde se está descargando. El Ministerio de Interior ha deslegitimado hoy a los verificadores que ayer afirmaban que ETA quiere dialogar. Así lo ha expresado hoy el propio ministro de Interior. Jorge Fernández Díaz ha asegurado que la Comisión Internacional de Verificación ha intentado contactar con el Gobierno, pero que el Ejecutivo no les reconoce como intermediarios. Además, el ministro mantiene que no abrirá ningún tipo de negociación con la banda terrorista. Desde la oposición mantienen que el Gobierno debe acabar definitivamente con ETA. El Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni jamás va a negociar con ETA. Lo que le exigimos a ETA es su disolución incondicional. Y en lo que hace referencia a los verificadores internacionales, es decir, que el Gobierno tiene sus propios verificadores, no necesita de verificadores internacionales. Con la Guardia Civil y con la Policía tenemos suficientes verificadores. Por tanto, estamos en una etapa distinta de la política antiterrorista, pero ETA sigue existiendo y, por tanto, el Estado tiene que hacer todo lo posible para culminar la tarea y que ETA deje de existir. Y en esa tarea es evidente que el Partido Socialista va a estar con el Gobierno de Mariano Rajoy. España presentaba en noviembre los uniformes que nuestros deportistas vestirán en los Juegos Olímpicos de Londres de este mismo verano, pero la polémica ha saltado hace tan solo unas horas. Esta estética, la de la equipación, ha sido muy criticada, pero lo que los españoles no acaban de entender es que España sea el único país que no vestirá a sus deportistas con uniformes creados por un diseñador nacional. Hoy hemos salido a la calle para conocer más de cerca qué piensa la gente sobre esta novedosa, como mínimo, equipación. Están bonitos, muy vistosos. Me parecen feísimos. Feísimos. Feísimos, sí. Oh, bonitos, bonitos. Son bastante bonitos, un color que favorece bastante. Me parecen muy recargados para mi gusto, vamos. Yo creo que si fueran desnudos irían mejor. Muy bien, además la chica está muy bien, No sé, que no me identifico con eles.
Parece algo árabe. Sí, el chándal sí, esto también. Esto es más bien de Colombia, ¿no? Parece de otro país, no parece mucho de España. Para potenciar la marca España, ¿no? Ya que está tan de moda, deberían apostar por empresas españolas, ¿no? Acojonante. Lo mejor para la crisis. Debería ser un diseñador español y debería ser el estilo que nos representa el país. En el exterior, Francia vive hoy su jornada de reflexión previa a las elecciones presidenciales. La de mañana será la segunda ronda de estos comicios decisivos para el futuro del país galo. Un total de 45 colegios electorales estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que los votantes elijan a su presidente. En España residen más de 64.000 franceses con derecho a voto. La batalla entre François Hollande y Nicolas Sarkozy ha comenzado. 46 millones de franceses decidirán mañana con su voto el futuro del país galo. Lo harán en unas elecciones presidenciales que hasta el momento han estado muy reñidas. François Hollande parte como favorito en los últimos sondeos publicados, con más de un 52% en intención de voto. Una ventaja que desde la primera vuelta se ha visto reducida a la mitad frente a su rival, Nicolas Sarkozy. El acercamiento del conservador a la ultraderecha ha seducido a los votantes del Frente Nacional, seguidores de Marine Le Pen. Es la última baza de Sarkozy para llegar al Elíseo. Su caída en los comicios de mañana podría llevarse por delante el futuro del Partido Conservador en las legislativas que se celebran el próximo junio. Mientras, François Hollande ya se atreve a hacer planes. El socialista ha anunciado que adelantará la fecha de su investidura para poder verse las caras cuanto antes con la canciller alemana y comenzar así su plan de crecimiento para Europa. Muy pendientes de las urnas estarán también en Grecia. El país heleno vivirá mañana unas elecciones generales cruciales para su futuro. Las encuestas prevén que los conservadores de Nueva Democracia ganen los comicios, pero sin suficientes escaños como para gobernar en solitario. Le seguirán también, según las encuestas, los socialdemócratas del PASOK. Ambos partidos, que han formado durante 5 meses un gobierno de coalición para aprobar el segundo rescate financiero, son los únicos que apoyarían continuar con las medidas de austeridad que les exigen Europa. 140 personas han resultado heridas en un mitin en la ciudad de Ereván, en Armenia. Una rista de globos de helio estalló durante un acto del Partido Republicano. La explosión sorprendió a la multitud. Se desconoce qué hizo explotar estos globos, aunque hay fuentes que hablan de un cigarrillo. No obstante, la deflagración también es una incógnita, ya que el helio no es inflamable y se sospecha que pudiera estar mezclado con gas. A pesar de lo ocurrido, el presidente armenio pronunció su discurso como estaba programado. El periódico Galicia y su director Valentín Paz Andrade son los protagonistas de la exposición que estos días podemos ver en la Fundación Barrié en A Coruña. De este modo se han sumado a los actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, dedicado precisamente a este político, empresario, investigador, poeta y editor. Les hablamos ahora de una producción cinematográfica gallega. Vilamor es el nuevo proyecto de Ignacio Vilar, una historia de amor que nos adentra en la montaña de Lugo y nos transporta al año 1976. Nos lo cuentan sus protagonistas. Vilamor conta a historia dunha comuna, nós sempre dicimos que unha historia de amor nunha comuna nos Ancares no ano 76. Pois esta xente nova, moi preparada, política e ideolóxicamente, universitarios, profesores, pois decide en 1976, despois de recén morto o dictador, construir un mundo mellor, de acordo ca natureza, en liberdade, e donde a muller, por fin, pois deixa un papel protagonista e un papel de igualdade. Eso para mí é o valor máis importante desta historia. Se existe o paraíso debe estar aquí. Eu penso que Vilamor é unha historia máis próxima, é unha historia nosa. Como galegos e galegas, eu creo que Vilamor nos identificamos moitísimo
cousa que non vai a suceder con outras películas. Unha historia real, ainda que se xa unha ficción, está basada en feitos reais, que iso sempre chega moito, non? E porque é unha historia que emociona e que ademais te fai pasar un bo rato. Fala desa xente que quixo facer unha sociedade completamente nova e hoxe en día hai un ruxido na sociedade que tamén a xente quere, estamos nun mundo un pouco injusto e a xente quere cambio, non sabemos cara onde tirar, pero é certo que se respira unha necesidade de cambio. Pois esa comuna se trasladou tamén ao día a día, é dicir, éramos un grupo de xente moi nova, que xa se fala de xeración Vilamor. Estamos recorrendo toda Galicia, é moi duro, pero está sendo moi gratificante, porque chegas a aldeas na que dices que realmente esta xente quere que a cultura chegue aí, quere que a xente vaya aí e lles explique como se fai unha película. Entón, de algún xeito, sintes que estás facendo algo pola cultura do noso país. Y hoy nos despedimos con la luna, pero no con una cualquiera, sino con una superluna. La lluvia de estrellas más importante de la primavera coincidirá esta madrugada con una luna llena que ofrecerá una imagen más grande de lo habitual. Concretamente será un 14% más grande y también brillará más que durante las otras fases en las que la luna está llena. Si tienen ocasión, no duden en echar esta noche un vistazo al cielo. Así nos despedimos, volvemos mañana a la misma hora. Que pasen una feliz noche.